Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hermoso día que nos está anticipando que va a venir un verano interesante. Ya empezó a hacer calorcito y este día nos anticipa lo que pueda generar en el verano. Bien, vamos nuevamente a abrir la palabra de Dios. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Aquí hace falta una Biblia. Ya vamos a ir al pasaje bíblico con paciencia. Ahí, ¿tiene alguien más que le hace falta Biblia? Cuando compartimos las últimas dos reuniones, encuentros de Jesús, a aquellos que estuvieron, vamos a tomar examen. Aquellos que estuvieron el domingo recordarán que el primer encuentro de Jesús fue junto a un pozo de agua. ¿Estamos de acuerdo? A un pozo de agua. ¿Sí? Al mediodía, cuando nadie iba a buscar agua, Jesús se encuentra con alguien que iba cuando nadie iba. ¿Se acuerdan, no? Una persona que se podía considerar como una persona fracasada. Pero a una de esas personas que se pueden considerar fracasadas, Jesús las busca. Y dijimos algo muy importante. Jesús estaba en ese momento, en ese lugar por casualidad. No. Jesús le era necesario pasar por ese lugar porque sabía que había una persona necesitada. Y dijimos algo muy importante esa primera noche, que si estamos aquí, no es por casualidad. Es Jesús que nos está buscando porque tiene un mensaje para nosotros. Anoche hablamos de otro encuentro. ¿Sí? Dijimos un encuentro en un lugar equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús fue adrede, a propósito, a buscar a esta persona a un lugar donde una persona cristiana no debería estar. Y esta persona desesperada, después de llevar una vida de pecado que lo había dejado inválido, estaba buscando ayuda en lugares equivocados. Y ahí fue Jesús a buscarlo, para ayudarlo. ¿Sí? Dijimos que Dios nos busca aún cuando estamos hundidos en el pozo. ¿Por qué? ¿Porque quiere dejarnos hundidos en el pozo? ¿Se mete con nosotros? No, nos saca de ese pozo. ¿Sí? Pero Él viene a buscarnos. Es alguien que está dispuesto a embarrarse para buscarnos. ¿Está bien? Tanto es así que dejó la gloria del cielo para venir a este mundo, a vivir entre nosotros, a sufrir y a morir. Solo porque para Él no sería el mismo cielo si vos faltás. ¿Sí? En esta noche vamos a ver el encuentro de Jesús con dos personas en una fiesta. Y si le podemos poner un subtítulo, ¿sí? Porque es un encuentro con dos personas en una fiesta. Un subtítulo es ¿por compromiso o comprometido? ¿Por compromiso o comprometidos? Ustedes dirán, pero ¿qué diferencia hay? ¿Les ha pasado que alguna vez han ido a algún lugar por compromiso para no quedar mal con alguien? ¿O han hecho alguna cosa por... ¿Sí? ¿Se comprometieron con la causa? No, fueron por compromiso. Quizás alguien haya venido esta noche acá por compromiso. No voy a mirar a nadie. Pero quizás alguien haya venido por compromiso. Pero la Biblia me habla de que hay dos destinos bien diferentes a las personas que están por compromiso, a las personas que están comprometidas. Y que se comprometen de verdad con Jesús. ¿Sí? La persona que está por compromiso
en las cosas de Dios es la persona que viene a los eventos especiales. Hay un casamiento y aparece. Hay una fiesta y va. ¿Sí? Hay un bautismo y participa. Hay una reunión especial y asiste. Pero tiene miedo de comprometerse con el Señor. Tiene miedo de pagar el precio del compromiso. ¿Sí? La historia en la cual vamos a meditar esta noche se encuentra en los 4 evangelios. Y cada uno de los evangelios da detalles diferentes. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en el evangelio de Lucas. ¿Está bien? Pero mientras vamos a buscar en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36, solo tengan ahí marcadito y ahora me miran a mí. Porque no quiero que todavía empiecen a leer, ¿está bien? Ya vamos a llegar a la lectura. Esta reunión se produjo 6 días antes de la crucifixión. O sea, se produjo un sábado por la noche. ¿Sí? Jesús había descansado todo el sábado y el sábado por la noche fue a un lugar donde lo habían invitado, en Betania. Betania era una aldea que estaba cerquita de Jerusalén, a la cual Jesús iba muchas veces a descansar. ¿Sí? En la casa de unos amigos, que eran 3 hermanos: Lázaro, Marta y María, o María Magdalena. ¿Está bien? Esos son los 3 hermanos. Esta reunión no se produce en la casa de ellos. Sin embargo, ellos asisten a la reunión. ¿Sí? Y el Evangelio de Juan declara que los 3 estaban en esa reunión. ¿Está bien? Lázaro estaba después de haber sido resucitado por Jesús, porque Lázaro había muerto. Pero cuando Jesús dijo: mi amigo Lázaro duerme, ¿sí? Más voy para despertarlo. Y Jesús fue a despertar a Lázaro. ¿Está bien? Pero como digo, la reunión no se produce en la casa de ellos 3, de estos hermanos, sino que se produce en otra casa. En la casa de alguien que había recibido la bendición de Jesús de la sanidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? 2 de los 4 evangelios llaman a esta persona por su nombre y acompañado de su nombre lo que le había pasado y de lo cual Jesús lo curó. ¿Está bien? Por ahora lo dejo ahí y ya vamos a aclarar qué era eso. No lo curó de un resfrío, quiero aclarar, sino de algo sumamente grave. No solo por la salud física involucrada o afectada por esa enfermedad, sino por la salud social de la persona y religiosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta persona que había invitado a Jesús era una persona que era muy importante en la sociedad de Betania. Muy importante. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Capítulo 7, y dijimos versículo 36. Muy bien. 1:7 de Lucas. Capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era
pecadora, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, no lo empezó a publicar, acá, en la mente, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Vamos a dejar por ahí, ¿está bien? Ténganlo ahí porque vamos a seguir después. No pierdan el texto bíblico. ¿Quién era este fariseo? Vamos a leer el versículo siguiente, se llamaba Simón. ¿Sí? Y cuando vamos, Mateo 26, ¿sí? Por ejemplo, y Marcos también dice que era Simón el leproso. Ahora, hoy no conocemos prácticamente a nadie con lepra. Y hoy, si viéramos a alguien leproso, no lo veríamos de la manera que se lo veía la persona en aquel tiempo. ¿Sí? Y hay varias características de un leproso. Primero, entendamos quién era Simón. Simón era un líder religioso de Betania. Era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? A veces entendemos mal. En la época de Jesús había fariseos y saduceos. ¿Sí? Los saduceos normalmente eran los sacerdotes, lo que podríamos llamar los pastores o sacerdotes también. Los fariseos eran miembros laicos, pero dentro de los laicos, los fariseos eran los que todo el mundo miraba. Los que las mamás le decían a sus hijos, mira, tenés que ser como él. ¿Sí? Porque eran esas personas que exteriormente les mostraban a todo el mundo los buenos cristianos que eran. Eran las personas que oraban en las plazas, eran las personas que andaban diciendo cómo debía ser un buen cristiano y, por supuesto, criticando a todos los que no eran como ellos. ¿Sí? Simón era de esa clase. Ahora, imagínense una persona que era un referente en la iglesia. De repente le empiezan a aparecer manchas blancas en la piel. Y esas manchas blancas eran el peor de los presagios. Porque todo el mundo sabía que. Y de repente se empieza a tapar las manos. Y esas manchas empiezan a subir por el cuello, se empiezan a tapar el cuello y le empiezan a subir por la cara. Y ya no tenía cómo taparse. Y lo peor es que tenía que ir delante del sacerdote y mostrarse. Y el sacerdote declarándolo leproso. Declararlo leproso significaba casi una declaración de muerte en vida. Porque la persona quedaba excluida de su familia, excluida de la sociedad, tenían que ir a vivir a guetos fuera de la ciudad. Y si alguien se acercaba a pocos metros de ellos, tenían que gritar inmundo. Imagínense la vida de ese hombre que estaba acostumbrado a ser un líder religioso, un referente para la ciudad. De repente, todo termina en el tacho de basura. Y es un muerto en vida. Esa es la vida de Simón, hasta que conoció a Jesús. Esa es la vida de Simón. Un hombre que lo había perdido todo, de repente se encontró sin nada. Y Jesús, en su infinita misericordia, lo encontró y lo sanó. Lo curó
de la letra. ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes si Jesús de repente te da otra vez la posibilidad de vivir y vivir de verdad? De ser una persona que estaba muerta en vida a tener vida nuevamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esa es la realidad de Simón. Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Quedamos ahí un ratito con Simón y vamos a María. El Evangelio de Lucas no menciona quién era la mujer. Quizás hasta por un poquitito de decoro. Pero Juan dice quién era. Y era María. ¿Sí? Juan capítulo 12 menciona que la mujer era María. ¿Está bien? No perdamos Lucas. Y vamos a buscar Juan 12. No perdamos Lucas 7. Volvemos ahí. ¿Tenemos Juan 12? El versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, ¿se acuerdan de Marta? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces, ¿quién? María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ahí está. ¿Quién era? María. Volvemos a Lucas 7. Ahora, ¿quién era María? María, Lucas la denomina como la denominaban la gente de aquel tiempo. ¿Sí? Lucas, capítulo 7, versículo 37, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y uno dirá: pastor, somos todos pecadores. ¿Por qué se la denominaba pecadora especialmente a María o María Magdalena? Porque los pecados de María eran públicos y notorios. María era una prostituta. Eran públicos y notorios los pecados. ¿Sí? Y en aquella sociedad, amén de que muchos, y perdonen la forma, pero muchos usaban de los servicios de María, después la apuntaban con el dedo y la condenaban. ¿Sí? Esa era la realidad de María. Hasta que María cae tan bajo en el pecado que es poseída por 7 demonios. ¿Sí la Biblia? María Magdalena. Hasta que un día María se encuentra con Jesús. Jesús la libera del poder de Satanás y la transforma en una nueva persona. Pregunto: Simón, el que había sido leproso y Jesús curó, el que había, siendo que era una persona influyente en la sociedad, de repente quedó muerto en vida, separado de todo el mundo, hasta que se encontró con Jesús. Y Jesús lo cura y le da una nueva vida. Y María, Simón y María, ¿tenían razones para estar agradecidos con Jesús? ¿Sí o no? Sí. Muchos. Y Simón, en agradecimiento, ¿qué hace? Algo de compromiso. Lo invita a una cena de la casa. Voy a quedar bien con Jesús. Me curó. Pero Simón estaba dispuesto a comprometerse con Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba. Recuerden quién era Simón. Los fariseos. Olvidémonos de Simón un ratito. Los
fariseos veían bien a Jesús? No. Y Simón era parte de ellos. Entonces Simón habrá dicho en su corazón, está bien, me curó, pero los demás, amigos míos, no lo reconocen. Y si yo lo reconozco públicamente, voy a quedar mal con ellos. Voy a quedar mal con el resto de la iglesia a la que voy. No puedo reconocer eso. Pero tengo que ser agradecido porque soy cristiano, porque soy un hijo de Dios. Todavía no era cristiano, pero era hijo de Dios. Tengo que ser agradecido. Entonces buscó un término medio. Lo invito a una cena. Con gente de la sociedad, a mayormente amigos de Jesús. No creo que haya habido muchos amigos de Simón. Porque no dice que Simón empezó a hablar con otros y a criticar a Jesús. No. Simón lo pensó en su corazón, en su mente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pensó en su mente? Si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esa prostituta. ¿Nos ha pasado de por ahí ver algo y ser prejuiciosos? Porque a veces le caemos con todo el pobre Simón, ¿no? Pero nosotros somos muy distintos. Y por ahí vemos a dos personas hablando y seguro que alguna cosa están tramando. ¿No? Mirá, yo creo que seguro que están hablando de mí, me están criticando. Ustedes no dicen esas cosas, son cosas que pasan en otro lado del mundo. O nos puede pasar a nosotros. No pasa. Somos prejuiciosos. Y Simón era tan prejuicioso como somos nosotros. Pero detrás de ese prejuicio y detrás de esa invitación por compromiso había algo mucho más profundo que Jesús sacó a la luz. Y lo que es verdaderamente preocupante entre las personas que hacen las cosas por compromiso en relación con Dios y aquellas que se comprometen de verdad, es lo que Jesús sacó a la luz. Yo quiero invitarlos a seguir leyendo Lucas 7, versículo 40. Entonces respondió Jesús y le dijo, respondiendo Jesús le dijo, pregunto, ¿Simón había dicho algo? No, falta. Sin embargo, Jesús, que conoce tu corazón y conocía el corazón de Simón y conoce mi corazón, respondió en voz alta. ¿Sí? Porque si a veces creemos que le podemos ocultar las cosas a Dios, se las podemos ocultar a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero a Dios no le podemos ocultar. No podemos ocultar las cosas a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Fíjense cómo lo llaman. Maestro. En aquel tiempo decirle a alguien maestro era reconocerlo como alguien superior. Otra vez, Simón lo decía de corazón o estaba queriendo quedar bien. Estaba queriendo quedar bien. Otra vez por compromiso le dice, di maestro. Y entonces Jesús le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Sí? De paso, en otro de los evangelios dice que el frasco de perfume que María Magdalena derrama sobre los pies de Jesús para ungirlo valía 300 denarios. Y uno dice, está todo bien, pastor, pero ¿qué significa eso para nosotros? En plata. Bien, 300 denarios, ¿sí? A ver, imagínense que una persona cobra por mes 100.000 pesos, 50.000 pesos, 200.000, depende de quién. ¿Vamos a ver? 100. Pongamos 100.000. ¿Está bien? 100.000. 300 denarios, que era lo que valía el frasco de perfume,
era el salario de todo un año. No sé cuándo ustedes compraron un perfume de 1.200.000 pesos. ¿No le regalaron a su esposa, a su novia? No. ¿Cómo puede ser? Hace un perfume de... ¿Mató regaló un perfume de 1.200.000 pesos? No, ya está. Mateo quedó con la ojo dado vuelta. No, ya no. Eso valía el perfume. ¿Está bien? Quizás hubiesen pensado, o hubiésemos pensado como pensó Judas aquella noche, que también estaba en esa serie de los evangelios. ¿Cómo va a gastar tanta plata en eso? Porque somos rápidos para criticar, ¿sí o no? Somos rápidos para criticar. Y el mismo, ahora, piensen que estaban todos sentados a la mesa, ¿sí? Y María no vino para mostrarse públicamente, sino que a escondidas se acercó a Jesús. ¿Cómo se sentaban las personas en aquel tiempo? No se sentaban a la mesa así. No había sillas. ¿Se entiende? La mesa estaba con un mantel sobre el piso y las personas se sentaban, perdónenme, con los pies hacia afuera. Acá estaba la mesa con los pies hacia afuera. Venía un criado y le lavaba los pies. Ahora, María a escondidas viene y le unge los pies a Jesús. Yo les hago una pregunta. Un perfume barato nomás. Cuando alguien derrama un poquito ese perfume, ¿qué pasa cuando lo alrededor? Se siente por todos lados. Ahora imagínense un perfume de 300 denarios. El aroma llenó la casa. Llenó la casa. ¿Sí? Y entonces Jesús dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios, casi 2 años de trabajo, y el otro debía 50. Las 2 deudas eran importantes, ¿sí o no? Porque también deber un mes y medio de trabajo no es poca cosa. Pero entre 500 y 50 yo prefiero deber 50, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, pensemos en esto. No teniendo ellos con qué pagar. Porque el problema es que no puedo pagar. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Quién es este acreedor que perdona? ¿A quién representa? A Jesús, a Dios. ¿Quién es el que nos perdona? Dios. ¿Quién es el que nos perdona? Jesús. Dice, perdonamos. ¿Nosotros podemos pagar la culpa del pecado? No, es impagable. Es impagable. No podemos. Por más buenas obras que hagamos, nunca podremos pagar la culpa del pecado. Por eso somos salvos por gracia. Y eso no es algo que sale de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Respondiendo sí, pero no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Versículo 42. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿Cuál de ellos lo amará más? ¿Ustedes qué les han respondido? ¿El que tenía la deuda? Más grande, ¿sí o no? Pensaron igual que Simón. ¿Está bien? No sé si es un elogio o una crítica, porque pensaron igual que Simón. Es una descripción de la realidad. ¿Está bien? Miren, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Y Jesús qué le dijo? Rectamente has juzgado. Estaba bien lo que pensaba Simón. Ahora, miren lo que pasó acá. Entonces, mirando a la mujer, Jesús, en vez de mirar a Simón que estaba sentadito ahí en la mesa, se dio vuelta y miró a la mujer que estaba agachada ahí atrás, llorando. Mirando a María, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies. En otras palabras, me invitaste por compromiso. Me invitaste por compromiso. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al principio? A veces podemos venir a un lugar por compromiso, pero no nos comprometemos. No queremos. Tenemos miedo de comprometernos. Y yo les dije que el fin, el destino de ambas personas, las personas que hacen las cosas por compromiso y aquellas que se comprometen de verdad, es muy diferente. ¿Está bien? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados le son perdonados. Y vamos al siguiente versículo. Salteamos uno. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven en paz. ¿Quién estaba comprometida con Jesús? María. ¿Sí o no? ¿Tuvo vergüenza de ser expuesta y criticada? No. Sabía que la podían criticar por su decisión. Sabía que la podían condenar por su pasado. Pero no tuvo vergüenza de jugarse por Jesús. Pregunto, ¿Jesús estaba dispuesto a perdonar mucho a Simón, sí o no? Si alguien no recibe mucho perdón, no es porque Dios no quiera perdonarte, sino porque crees que no necesitas el perdón de Dios. Porque te crees tan bueno o mejor que los demás que no necesitas que Dios te salve. Y dice el pastor, no, yo necesito el perdón de Dios. ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿Estás dispuesta a comprometerte? Porque decir yo necesito el perdón de Dios, pero sigo haciendo cosas por compromiso, pero no me comprometo, ¿qué le estoy mostrando a Dios? Que lo amo poco, no mucho. Que lo amo poco. Que me limito a hacer lo justo y necesario. Es decir, voy a aquel lugar donde me pidan menos cosas en relación con Dios. Amo a Dios, pero no estoy dispuesto a guardar sus mandamientos. O guardo los que me quedan cómodos guardar. Y antes de ayer vimos un mandamiento que la mayoría no guarda. ¿Se acuerdan cuál era? El sábado. ¿Por qué? Porque para este mundo lo más cómodo que es guardar el sábado o el domingo. El domingo, lo más fácil. Para todos lo más fácil el domingo. Ahora, ¿qué es lo que Dios me pide en su palabra? El sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Pero a veces decimos que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a comprometernos. Nos quedamos ahí a mitad de camino. Decimos que amamos a Dios, pero cuando Dios nos invita a entregar nuestra vida a Él, a decir, no tengo muchos problemas, y cuando arregle las cosas, y no, pero mi familia me va a criticar, y se me complica con esto. ¿Han escuchado esas cosas? ¿Las hemos puesto nosotros en la balanza? Y muchas veces nos ha llevado a no decidirnos por Jesús. Porque cuando postergamos nuestra decisión con Jesús, ¿qué le estamos diciendo a Jesús hoy? No. Hay gente que dice, no, yo es para más adelante. Le dije que sí a Jesús, pero más adelante. ¿Existe eso?
¿Existe el sí pero más adelante? No. ¿Saben por qué? Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe lo que le va a pasar mañana durante todo el día? No sabemos lo que nos va a pasar cuando salgamos a triunfar. No sabemos. Porque ninguno de nosotros es dueño del mañana. Ninguno. Por eso la Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, ¿cuándo tienes que responder? Mañana. No, hoy. Es hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que la Biblia, después de esta cena, vuelve a mencionar por ventura en algún lugar de la Biblia a Simón? Nunca más. Nunca más. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, ¿saben con quién fue la primera persona con la que se encontró? Con María Magdalena. La primera que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. La primera que empezó a dar testimonio de Jesús resucitado fue María Magdalena. ¿Qué destino queremos? ¿Que seamos olvidados para siempre? Que nos comprometamos de verdad con Dios y podamos ver a Jesús resucitado viniendo en gloria y majestad cuando venga a buscarnos. ¿Queremos ver a ese Jesús resucitado? Debemos comprometernos. No podemos quedarnos en hacer las cosas por compromiso. Debemos comprometernos de verdad. Quien no entiende que necesita del perdón de Dios, quien no reclama el perdón de Dios, quien no se humilla para decir, Señor, necesito de tu perdón, Dios no lo puede perdonar. No porque no quiera perdonarte, sino porque crees una de dos, que no necesitas ser perdonado o perdonada, porque no sos tan malo o tan mala como los demás, o que has caído tan bajo que el amor de Dios no te puede alcanzar. Y las dos cosas son terribles mentiras. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? No importa que tan bajo hayas caído, Dios te puede rescatar. El único pecado que Dios no puede perdonar, la Biblia dice que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es ese pecado? El no querer oír la voz de Dios cuando te llama. El cerrarte. ¿Y por qué Dios no te puede perdonar? No porque no quiera, no porque diga, no, me ofendió Fabián, no. Es que nosotros no queremos recibir ese perdón, entonces Dios no nos puede obligar a recibirlo. Dios te llama una vez, Dios te llama dos veces, Dios te va a llamar infinitas veces, pero cada vez que Jesús te dice que no, tu corazón se va a endurecer. Es así. Cada vez que Jesús le dice mañana, la semana que viene, tu corazón se va a endurecer. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántos conocen más o menos lo que pasó en el Éxodo? Bueno, con las plagas. ¿Sí? Cada vez que el faraón negaba la existencia de Dios, una plaga más. Pero en vez de despertar la conciencia del faraón, ¿qué hacía ese faraón? Se empecinaba más, se empecinaba más, se endurecía más, se endurecía más. Hasta que dejó que su hijo muriera. Hizo que su hijo muriera, su hijo primogénito. ¿Por qué? Por rechazar las invitaciones que Dios le hacía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces.
¿Cuánto más vamos a postergar nuestras decisiones para con Jesús? Es la pregunta. Simón y María, ambos vieron el amor de Jesús. ¿Sí o no? Ambos vieron el perdón de Jesús. María lo aceptó. María sintió que lo necesitaba y por eso amó mucho. Y Simón pensó que merecía ser salvo. Entonces no amó. ¿Es claro? ¿El mensaje de la palabra de Dios? Si es claro el mensaje de la palabra de Dios. ¿Es claro? Sí. Con esa misma claridad, en esta noche Dios te invita a que respondas a su invitación. ¿Quieres entregarle tu corazón? Y como dijimos ayer, no es solo un acto emocional donde digo sí, le entrego el corazón a Jesús, pero después sigo viviendo mi vida como se me da la gana, ¿no? Es entregar el corazón a Jesús y a su verdad. ¿Y quién te va a guiar en el camino? ¿Vas a caminar solo o sola? No, el mismo Señor que le entregaste el corazón. El mismo Jesús te va a guiar en el camino. No tengas miedo de fallarle a Jesús. Tenés miedo de no aceptar la ayuda de Jesús. ¿Entiendes la diferencia? A veces decimos, no, yo tengo miedo de fallarle. No, tenemos que tener miedo de no entregarnos a sus manos de amor. Porque eso es lo que nos va a hacer que nos perdamos. El Señor terminará la obra, completará la obra que ha comenzado en ustedes. Porque lo prometió. El mismo Dios que te llamó, así ese mismo Dios va a completar la obra. Hace algunos años conocí a Gustavo. Gustavo llegó a un curso para dejar de fumar. Se estaba haciendo en un salón. Curso que organizaba la iglesia. Cuando lo conocí a Gustavo tenía 38, 39 años. Y el primer día llegó a ese curso con su hijo de 16 años. El hijo le estaba haciendo el aguante porque quería que su papá dejara de fumar. Y eran dos flacos, altos, todos desgarbados, así. Y entraban caminando a la reunión como esa gente, parece una cosa rara, medio así, todos eléctricos. Y desde la primera reunión quedó muy entusiasmado, muy entusiasmado. A la tercera reunión, él venía al segundo turno, había 2 turnos de reuniones. La ex esposa de Gustavo empezó a venir al primer turno, porque él la invitó. Después de eso se hizo un curso de apoyo emocional y demás, y la mujer venía hasta que la mujer no quiso saber más nada. La ex mujer dejó de venir. Y Gustavo me contó. Empezamos a estudiar la Biblia con él. Él tenía un negocio en una galería, en una especie de... Sí, una galería de un lugar de allá, de Buenos Aires. Y... tipo shopping, una galería de un lugar así. Y él tenía un comercio en ese lugar. Y él me contó cómo había sido su vida. Dice que se conocieron con su esposa en un boliche y ahí empezaron a drogarse. Y él recordaba que hasta los 32 años se había drogado con todo tipo de drogas. Todo. A los 32 años entró en una escuela de recuperación y hacía 6 años que no probaba drogas, pero nunca había podido dejar el cigarrillo. Nunca había podido dejar el cigarrillo. Y ahora con este curso lo había dejado, estaba re agradecido y feliz.
Y empezó a estudiar la Biblia. Y empezó a tomar decisiones y estaba entusiasmado. Y realmente muy, muy entusiasmado. Y un día le regalé este librito, que se los recomiendo. No sé si alguien lo eligió, pero si no lo eligieron, se los recomiendo. En forma de revista. Y me acuerdo que yo iba al negocio y no tenía la revista doblada al medio, metida en el bolsillo de atrás de su vaquero. Y lo llevaba para todos lados. Iba para todos lados y leía y subrayaba y marcaba y escribía y así. Y siempre eléctrico, siempre así. Un día Gustavo no vino. Y me extrañó porque no faltaba nunca. Y el día siguiente fui a buscar los negocios y el negocio estaba cerrado. Y me extrañó. Y en aquella época no había celulares. O yo no tenía celular, no había celular. Yo no tenía celular. Vamos a ser sinceros, honestos en todo. Yo no tenía celular. Entonces no sabía cómo comunicarme con él. Y tenía o el lugar de reuniones o el negocio, no lo encontraba. Y esa noche yo esperaba que viniera. Y estaba en un segundo piso, donde también había venido Daniel, yo les conté el domingo. Y cuando Gustavo lo vio aparecer por las escaleras, me di cuenta que algo andaba pasando, algo que estaba pasando estaba mal. Estaba con ojos rojos, se notaba que había estado llorando, pero había algo más. Y Gustavo no entró a la reunión. Se sentó en uno de los escalones. Y yo me senté a hablar con él. Me contó una historia triste. Había peleado con la esposa, porque la esposa no quería que él fuera más a las reuniones. Y habían discutido muy fuerte. La esposa de ellos le está lavando la cabeza, no sabe lo que están haciendo. Y eso fue a media mañana que discutieron. La mujer se fue, se dijeron cosas feas. Y cuando estaba cerrando el negocio a las 6 de la tarde, el día anterior, ese que no vino a la reunión, y yo al día siguiente me lo encontré, le apareció alguien que no veía hacía más de 6 años. Apareció el proveedor de droga. Ese muchacho lo vio y le dijo: mi hermana de tu esposa me dijo que vos me querías dar. Y yo le di un ataque de bronca, de dolor, de impotencia. Y dice Fabián: y compré droga. Pero no compré droga para drogarme. Compré droga para quitarme la vida. Porque no quería vivir más. Y me fui a una plaza. Por eso no vine a la reunión. Y me inyecté. Cuando estaba apretando la jeringa, algo me molestaba en el pantalón. Yo dije: ¿qué es? Y saqué este libro. Y lo empecé a leer y empecé a leer todo lo que había subrayado. Y en este libro me decía que Jesús me amaba, que Jesús me perdonaba, que Jesús me limpiaba. Y entonces en el libro había un texto que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo a las 3 de la mañana de ese madrugada decidí creer en Jesús. Decidí que necesitaba que Él me transforme.
que valía la pena jugar. Y en la mañana no me encontraste nervioso porque me fui a un hospital para empezar un tratamiento para desintoxicarme de esto que había hecho. Porque yo sé que si no estoy ahí, le cae de vuelta. Pero dice, vos me ves llorando. Pero estas lágrimas son porque estoy feliz de haber permitido que Jesús entre de una vez por todas en mi corazón. Hasta hoy venía porque me gustaba, pero seguía creyendo que yo podía hacer todo, podía solucionar mis problemas. Venía a las reuniones que estaban lindas, pero hoy Jesús me mostró que soy pecado, que necesito entregar mi vida a Él. Pocas semanas después, Gustavo se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidió testimonio público de aquello que había sucedido esa noche en una plaza, cuando encontró este libro en su papel. El camino a Cristo. Este libro lo llevó a dónde? En la palabra de Dios encontramos la solución para todos y cada uno de nuestros problemas. No alcanza con que escuchemos de Jesús, sino que conocemos lo que Jesús tiene dicho en su palabra para nosotros. No alcanza. No alcanza. Y en esta noche Jesús te hace una invitación. Dice, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Quiero hacer una invitación a aquellas personas que están acompañándonos, a aquellos amigos que nos están acompañando, que han estado estudiando la Biblia, que están empezando a estudiar la Biblia. La invitación es a poder decidir hoy entregar nuestro corazón a Jesús. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? Amén. Amén. ¿Será que nos podemos poner de pie para orar por eso? ¿Hay alguien más que quiere hacerlo? Que en esta noche entregamos el corazón a Jesús. Recuerda algo muy importante. No alcanza con conocer a Jesús, sino la abrimos el corazón. No alcanza con leer la Biblia, si no estamos dispuestos a que la Biblia transforme nuestra vida. No alcanza con amar un poquito a Jesús. Jesús quiere amarnos mucho. Quiere amarnos hasta la eternidad. ¿Queremos aceptar la invitación de Jesús? ¿Hay alguien más que esta noche quiere decir que sí al Señor? No dudes. Dios mediante, en estos próximos días soñamos con que haya una ceremonia bautismal. Si hay alguien que, sintiendo la invitación del Señor para poder bautizarse en esta semana, les pido que después podamos conversar. En la salida, que podamos conversar, por ahí después podemos arreglar para comenzar en el hogar y poder completar la decisión más linda, más importante, pero no la última. Porque cuando uno se entrega en las manos de Jesús,